Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente por acá realizándoles un video explicativo sobre los ejercicios de LPP, donde pues vamos a ver eh, tanto instrucciones, operaciones y condicionales. En este ejercicio, como ya habíamos visto el otro, donde trabajamos también con condicionales, en este vamos a hacer un refuerzo pues, de cómo seguimos trabajando condicionales. Entonces, en este momento les voy a presentar el ejercicio, el cual vamos a desarrollar. Dice que desarrollar un algoritmo que calcule el sueldo neto que debe recibir un empleado en un almacén. Si el empleado trabaja más de 5 días, tiene derecho a una ayuda de transporte, siempre y cuando su sueldo de vengado no supere los 2 salarios mínimos legales vigentes. Bonificación por ventas. De igual forma, si tiene derecho o no a una ayuda de viáticos, si durante los días de trabajo el empleado se trasladó de ciudad y si en esos viajes también gastó en hotel. En todo caso, el empleado también puede solicitar anticipos a la empresa si lo necesita. Para el desarrollo del ejercicio, tenga en cuenta la siguiente información. Presupuesto mensual por el trabajador. Recuerden que esto es un valor que nosotros le vamos a dar, ya sea de 3 millones, ya sea de 4 millones, de 2 millones. Ese salario siempre lo vamos a colocar nosotros como un presupuesto si el trabajador llegase a trabajar los 30 días del mes. Bueno, salario mínimo 957.000, viáticos por día 50.000, noche de hotel 50.000, auxilio de transporte, legal vigente de 120.000. Todos estos valores, este de 120.000 es lo que se llegase a ganar si trabaja los 30 días. Los días laborados, recuerden que va de 1 a 30 días. La bonificación, de acuerdo a las ventas, es que de 2 millones hasta 5 millones él se gana 50.000, de 6 millones hasta 9 millones se gana 150 y de 10 millones en adelante 250.000. Bueno, cabe aclarar, pues antes de empezar a mostrarles el código paso a paso, porque pues obviamente no lo vamos a desarrollar porque nos demoraremos demasiado, pero cabe aclarar, muchachos, que esta es, digamos que una manera de las cuales se puede desarrollar. Las condicionales también se pueden trabajar de acuerdo a la lógica de cada persona que lo vaya a realizar. ¿Listo? En este caso, pues lo realicé de esta manera. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es introducir pues la estructura, ¿cierto? Inicio, fin, ¿cierto? Dentro de nuestra estructura, lo primero que vamos a hacer, muchachos, es el primer bloque. Y en este primer bloque vamos a empezar ingresando información. ¿Cuál información? Esta información básica. Dice el nombre del empleado, que es que escriba el nombre del empleado. Entonces vamos a colocarlo acá, digite el nombre del empleado, digite su número de documento, escriba, digite su salario base y digite los días laborados. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos unas variables que hemos creado, ¿cierto? De tipo cadena, las cuales son nom, coma, porque pues voy a utilizar el mismo tipo de datos. En este momento no tengo más para cadena, tengo para entero, tipo de dato entero, y dice que en entero voy a ingresar la variable doc de documento, la variable salario base, SB, y la variable DL, que es los días laborados. ¿Listo? Bueno, luego vamos a ingresar, luego que ya tengo estos valores, ya después de que ya tenga ingresado estos valores, vamos a realizar las primeras operaciones. ¿Cuáles son mis primeras operaciones? Pues me dan unos valores acá arriba, en el ejercicio, ¿sí? Me da unos valores. Y por acá me dice que si lo primero que voy a hacer es
es empezar a calcular o a verificar si el empleado recibe o no recibe auxilio de transporte, ¿cierto? Pues acá ya me están diciendo que él recibe siempre y cuando no supere los 2 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para calcular esto? Bueno, primero que todo, lo primero que tengo que hacer es una operación de multiplicación. Esta operación es la siguiente. Esta variable SM, salarios mínimos, vamos a llamarlos así, esto me va a multiplicar el salario mínimo legal vigente por 2. Y eso es el tope máximo que puede ganarse un empleado para tener auxilio de transporte. Si gana más de esos 2 salarios mínimos, pues ya no va a tener auxilio de transporte. ¿Cómo hice eso? Pues haciendo esta operación, esta multiplicación y guardando el resultado en la variable SM. ¿Listo? Luego, ese salario que él se gana no es el salario del presupuesto mensual. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir que si él trabaja todo el mes, los 30 días, se puede ganar 3 millones de pesos, ¿cierto? Digamos que él se puede ganar 3 millones de pesos si trabaja todo el mes. Pero si él trabaja menos de un mes, entonces no se ganaría 3 millones de pesos, ¿cierto? Se ganaría menos. Y si él gana menos, pues entonces podría recibir auxilio de transporte. O sea que para yo decirle o sobre la base a la cual le voy a decir si recibe o no recibe, es por los días que trabajó, ¿cierto? No por el presupuesto del mes. ¿Esto qué quiere decir? Más claro para que me entiendan un poquito más. Primero que todo, voy a sacar cuánto, si el presupuesto vamos a trabajarlo con 3 millones de pesos, ¿cierto? Si el presupuesto de él es 3 millones, dándolo como ejemplo, tengo que saber cuánto él se gana diario, ¿cierto? Diario. Entonces voy a declarar la variable que se llama valor, valor de un día laborado, ¿sí? Que es esta. Y voy a hacer una división. ¿Cuál es? Pues el sueldo base, ¿cierto? Que van a ser en este ejemplo 3 millones, dividido en 30, que son los 30 días del mes. ¿Listo? ¿Listo? Aquí, de esta manera, yo estoy, ya estoy realizando la operación para saber cuánto se gana el trabajador en un día, ¿sí? Con esto yo puedo hacer otra operación que es el valor del sueldo, ¿cierto? Valor del sueldo devengado por los días trabajados o valor del sueldo por los días trabajados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que voy a coger el valor de un día, ¿cierto? El valor de un día y lo voy a multiplicar por los días que trabajó. Esa multiplicación me va a dar un resultado y ese va a ser el valor del sueldo por los días trabajados. Y ese valor de ese sueldo es el que me va a mí a servir para que yo le diga al sistema que de acuerdo a los 2 salarios mínimos, si es menos o es más lo que el empleado se ganó, y que si es así, si es menos, que tiene derecho al auxilio de transporte, si es más, no tiene derecho al auxilio de transporte. Es sobre este sueldo, no sobre el sueldo base. ¿Listo? Entonces sigamos. Ya tengo estas operaciones ya hechas. Entonces, mi primera condición, o lo primero que yo voy a sacar, pues es el auxilio de transporte. De eso es lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque acá lo primero dice que si él trabaja más de 5 días, tiene derecho. Eso quiere decir que si trabaja menos de 5 días, pues no va a tener derecho, ¿cierto? Siempre y cuando gane menos de 2 salarios mínimos legales. Entonces, empezamos con el auxilio de transporte. Entonces, el auxilio de transporte sería de la siguiente manera. Vendría siendo
la condicional de esta manera. Vamos a colocarlas aquí de una vez y ya las explicamos. Entonces vienen siendo de estas maneras. Y dice así, que si los días laborados del empleado son menores a 5 días, entonces que me diga que no aplica ayuda de transporte, ¿cierto? Si no, si los días laborados son mayor a 5 días, entonces me va a decir que sí aplica ayuda de transporte, ¿cierto? Más sin embargo, yo tengo en la misma, mire, si ustedes se dan cuenta, en la misma caja, ¿cierto? Si no, haga esto y yo no le estoy diciendo que fin sí, le estoy dando otra condición. Le estoy diciendo que sí, el valor del sueldo devengado por los días trabajados es mayor a los salarios mínimos, entonces no va a recibir ayuda de transporte. Si no, si el valor del sueldo es menor o igual, entonces me va a preguntar que digite el auxilio de transporte. Ojo, mire esta condición bien hasta acá. Dice que si el valor del sueldo devengado de los días trabajados es menor o igual a los 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces digite el auxilio de transporte, Vamos a digitarlo y se va a guardar en esta variable AUS, ¿cierto? Entonces, si esta condición se me cumple, ¿cierto? Pues entonces me va a ejecutar esta línea, me va a guardar la información en esta variable y adicional me va a hacer estas operaciones. ¿Cuáles operaciones? Lo mismo que hice aquí con los días trabajados. Si yo necesito saber cuánto él se gana a diario, para así mismo multiplicarlo por los días de trabajo y saber cuánto él se va a ganar por esos días de trabajo, pues así también voy a hacer con el auxilio. Necesito saber cuánto él va a ganar por día de auxilio de transporte y así lo puedo multiplicar por los días trabajados y ya sé cuánto él se va a ganar por los días trabajados en auxilio de transporte, ¿cierto? ¿Cuánto le va a tocar de auxilio de transporte por los días trabajados? ¿Listo? Entonces, hasta aquí tengo estas condiciones, tengo 4 condiciones, ¿cierto? Y todas las cierro al último, dejando esto como un solo bloque. O sea que el sistema siempre me va a validar todas estas 4 condiciones y pues me va a ejecutar las que se cumplan, las que no se cumplan, pues no me las va a ejecutar. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta, vamos a decirle, ya teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Vamos a decirle archivo, guardar como, y aquí ejercicio, sueldo resuelto. Listo. Entonces, ¿qué me va a decir acá? Vamos a compilar hasta el momento. Uy, venga que me falta, claro. Miren lo que pasó aquí. ¿Qué pasó con las llavecitas? 35. Ojo porque ya aquí de una vez le voy diciendo que hay unas variables que no las hemos declarado, ¿cierto? Entonces, ya yo para ahorrar tiempito, como ya hemos organizado todo el ejercicio, yo tengo ya aquí como tal todas las variables que se van a utilizar en nuestro ejercicio. ¿Listo? Aquí están las variables, yo se las voy diciendo, ya lo único que va a cambiar es que pues cuando las nombre aquí no tengo que venir aquí a declararlas porque ya van a estar declaradas, ¿listo? En el caso de ustedes cuando estén haciendo los ejercicios, cada vez que creen una variable, tienen que venir a declarar la variable pues de acuerdo al tipo de dato que sea, ¿listo? Bueno, entonces sigamos. Ya dejando todo claro y dejando nuestro auxilio de transporte, la condición de auxilio de transporte clara, pues entonces vamos a seguir con el ejercicio, ¿cierto? Ahora nos va a decir, de acuerdo al ejercicio, nos va a preguntar que cuáles fueron las bonificaciones, porque es que acá ya me dice que si tiene derecho a los viáticos, ¿cierto?
Entonces vamos a trabajar de acuerdo al ejercicio. Eh, dice que bueno, ya hicimos el auxilio de transporte, ahora me está hablando de bonificación por ventas. Vamos por las bonificaciones. Entonces, mire lo que nos dice, que de acuerdo a la bonificación, ¿cierto? Mire, que si él gana de 2 millones hasta 5 millones, tiene un bono de 50.000, que si gana de 6 millones a 9 millones, tiene un bono de 150, y que si gana más de 10 millones, pues tiene un bono de 250. ¿Listo? Ojo, porque acá ya me están dando el valor de los bonos, ¿ve? ¿Sí ve? Ya me están diciendo el valor de los bonos. Cuando a mí me dan el valor de los bonos, o cuando a mí me dan un valor en el ejercicio, en el requerimiento, si me dicen, mire, tal cosa se ya va a llamar o tiene tal valor, pues entonces yo ya lo conozco, por ende, pues no voy a colocar un LEA para solicitar ese valor, porque ya lo conozco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a colocar lo voy a crear dentro del sistema, ¿cierto? Porque voy a tener que utilizarlos. Entonces, en este caso, voy a crear las variables para mis bonos. Entonces voy a trabajar la variable I, la variable A y U. Entonces boni, bon I, bon A y bon U. Boni, bon A y bon U. ¿Cierto? Boni quiere decir, esta flechita quiere decir que boni equivale a 50.000. Cada vez que utilice la palabra boni, voy a utilizar el valor de 50.000. Asimismo con bona, ¿cierto? Esta flechita me está indicando que el valor de la variable bona es de 150.000. Lo mismo con bono. Me está diciendo que la variable bonus tiene un valor de 250.000. ¿Listo? Ya lo tenemos claro. Aquí ya tenemos los bonos. Entonces, boni, bona y bono, ¿cierto? Y cada uno con su valor correspondiente. Ahora venimos, como ya tenemos nuestro valor de los bonos, ya sabemos cuánto nos van a dar, ¿cierto? Pues entonces vamos a preguntar, ¿sí? Que cuánto fue el valor de la venta de este mes, ¿sí? Aquí tenemos que preguntar para saber pues cuál de estos bonos son los que nos vamos a ganar, ¿cierto? Entonces aquí vamos a preguntar cuánto fue la venta del mes. Cuando ingresemos la venta del mes, pues entonces vienen nuestras condiciones. Entonces va a venir nuestra primera condición, o nuestras primeras condiciones vienen, ¿cierto? Vamos a decir acá, llamar nueva línea. Vamos para acá y viene esta, ¿cierto? Listo. Y va a decir que si la venta, o sea, en esta variable venta, el valor que yo puse, que si la venta es mayor a 2 millones, ¿cierto? Y si la venta es menor a 5.999.999, ojo porque acá yo no le estoy diciendo, entonces escríbame esto. No, le estoy diciendo, le estoy dando dos condiciones. Es más, si yo quitara un momento, este llamar nueva línea, se puede observar más claramente que tengo dos condiciones, vean. Estoy realizando un rango. Si ventas es mayor o igual a 2 millones, entonces si ventas es menor a 5.999.000, entonces ahí sí le estoy diciendo escriba la bonificación o bonificación es boni. ¿Por qué boni? Porque boni equivale a 50.000 pesos. Y yo me gano 50.000 si vendo entre 2 a 6 millones de pesos. O a 5.999.999, ¿cierto? Cierro mis dos condicionales, las vengo a cerrar al final. ¿Listo? Ojo, aquí ya le dije al sistema que me hiciera esta validación de acuerdo a mis ventas, a ver si me ganaba el bono o no. Ahora, pero como son 3 bonos, pues entonces tengo que hacer 3 validaciones, ¿sí? Entonces aquí le tengo que decir al sistema,
que me realice las otras validaciones, ¿cierto? La otra validación es que sí, lo mismo que esta, solo cambio los valores. Que si es mayor o igual a 6 millones, entonces si es mayor y si es menor a 9.999.999, entonces ahí sí que escriba que la bonificación es de bona. Bona quiere decir que es de 150.000. ¿Listo? Termino mi fin sí y me queda la última condición porque me queda un bono más, ¿cierto? Que dice que si las ventas son mayores a 10 millones, entonces la bonificación es bonus y bonus es de 250.000 pesos. Como hay una sola condición, cierro una sola condición. Entonces miren muchachos, son 3 bonos que teníamos para darle a los empleados. Son 3 condiciones o 3 bloques de condiciones más bien, ¿cierto? Que el sistema me va a tener que validar. Primero me valida esta, si se cumple pues me va a ejecutar el bono correspondiente, si no se cumple me va a validar esta, ¿cierto? Y si no se cumple me va a validar esta. Pero alguna de las 3 se debe cumplir. ¿Cómo no se va a cumplir esto? Si yo le coloco 1 millón. Porque las condicionales arrancan de 2 millones en adelante. Entonces, si yo le coloco 1.999.999, pues no se va a ejecutar. Ahí sí no se cumple ninguna de las 3. No se cumple. Porque arranca a partir de 2 millones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cuando lo vayan a probar. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta cuando lo prueben. Hay que probarlo con más de 2 millones. Listo. Entonces seguimos acá. Vamos ahora a ver qué nos dice el ejercicio, ¿cierto? Ya nos habló de las bonificaciones, ya sacamos bonificaciones. Ahora nos dice que de igual forma si tiene derecho o no a ayuda de viáticos, ¿cierto? Y si durante los días trabajados se trasladó de ciudad y si lo de esos viajes también gastó en hotel. Entonces ya nos están hablando de viáticos y en viáticos nos dicen que los viáticos por día son 50.000 y que los viáticos por noche son 50.000, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos acá, venimos y entonces vámonos con lo primero que tenemos que hacer es realizar una pregunta, ¿cierto? Vamos a realizar una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Como nos están hablando que si él tuvo y tiene derecho a viáticos o no, pues tuvo que haber viajado, ¿cierto? Si no, pues no va a tener derecho. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿El empleado ha realizado viajes? Entonces, si en la variable vía hay una palabra o es igual a sí, entonces me va a ejecutar la siguiente línea que dice ingrese los días de viajes. Ojo, los días de viajes son muy diferentes a los días laborados, porque los días laborados es lo que él trabajó, los días de viaje son días que él pudo haber ido a hacer un viaje de negocio y volvió. No quiere decir que si trabajó 15 días, todos los 15 días viajó. Solo pudo haber viajado 4, 5 días, 3 días, 2 días, ¿listo? Entonces por eso, ingrese los días, ¿cierto? Los días de viaje. Asimismo, también me va a decir, como si él viajó, y una vez me va a preguntar que ingrese los días de viaje, voy a ingresar los días de viaje, y me va a decir que ingrese las noches de hotel. Si no tengo noches de hotel, pues no voy a ingresar nada, un 0, y listo. Él me va a pasar. Si gasté en hotel, como me dan plata por los días y plata por la noche, pues entonces sí necesito ejecutar. Necesito darle los dos valores, tanto los días de viaje y las noches de hotel. ¿Listo? Entonces, después de yo verle si esto se cumple, si es sí, y ya ingreso los días y las noches, pues tengo que realizar la operación, ¿cierto? Entonces viene la operación matemática. ¿Cuál es la operación matemática? Pues que viáticos, ¿cierto? Entonces acá viáticos, que son los días que le dan de viáticos. Entonces voy a colocar que los días de viáticos me los multiplique por
50.000 pesos, que es lo que le dan a él por cada día, 50.000 al empleado. Y que noche, si en noche, si hubo noches, si acá puse noches, pues entonces que me multiplique los días o las noches de hotel por 50.000 pesos. Eso me lo va a poner en la variable gastos de hotel, que está en esta parte, ¿cierto? Volvemos con la flechita. Recuerden que cada vez que encontramos esta flechita nos quiere decir que el resultado de esta operación se va a guardar en esta variable. El resultado de esta operación se guarda en esta variable. Listo, para que lo tengan en cuenta. Seguimos. Entonces, como ya tenemos aquí la bonificación, tenemos los días de viático, entonces por último nos falta los préstamos, ¿cierto? Los préstamos. ¿Qué vienen en los préstamos? Pues voy a preguntar, ¿cierto? Primero que todo, si el empleado solicitó préstamos. Si la respuesta es sí, pues entonces me va a ejecutar, me va a decir que ingrese el monto del préstamo, ¿cierto? Y me lo va a guardar en la variable monto, ¿sí? ¿Cuánto pidió prestado él? ¿Listo? Ahora vamos a realizar la siguiente operación. La operación no es, vamos a ejecutar el segundo bloque, ¿cierto? Porque hasta aquí, pues ya hemos terminado la solicitud del requerimiento y ya hemos ingresado la información. Ahora, vámonos con nuestro segundo, o vamos a iniciar nuestro segundo bloque, ¿cierto? Viene de la siguiente manera, información digitada, ¿cierto? Y venimos de la siguiente manera. Vamos a dejar voy a colocar el código que viene acá, ¿cierto? Y lo voy a explicar rápidamente, ya que pues se nos está alargando el video. Entonces viene el segundo bloque. ¿Qué nos dice el segundo bloque? Nos dice lo siguiente, que nos muestre. Mire lo que nos va a mostrar en el segundo bloque. Nombre del empleado, lo vamos a llamar con la variable nombre, escriba el número del documento, entonces acá va a decir nombre del empleado, lo llamamos con la variable nom, número del documento, lo llamamos con la variable doc, su salario por días trabajados, recuerden que es el valor de sueldo por los días trabajados, ¿cierto? Entonces me va a mostrar, lo llamo con la variable valor de sueldo día trabajado. Entonces aquí vean muchachos, viene la primera condición. Recuerde que viene la ayuda de transporte. Dice que si los días laborados son menos de 5, entonces me va a colocar ayuda de transporte, pues es 0, ¿cierto? Eso me va a colocar en la ayuda de transporte, ¿cierto? Si no, escriba ayuda de transporte y el valor trabajado por los días, ¿no? O sea, el valor del auxilio de transporte, aquí me lo va a dar. Listo. Entonces, acá. O porque muchachos, vean lo que yo les estoy diciendo por acá para que no nos enredemos en lo de la ayuda de transporte. Vámonos para acá, para arriba. Ayuda de transporte, ayuda de transporte. Mire, muchachos, vea que yo aquí tengo, ¿sí ve? Que si se me ejecuta, si esto es menos, mire, o sea, si en la respuesta, en el segundo bloque, yo ya sé que el trabajador o el empleado fue menos de 5 días, automáticamente me va a mostrar que sea 0, no más, porque si él fue 4 días, 3 días, él no va a tener ayuda de transporte, entonces automáticamente me va a mostrar 0. Pero si es lo contrario, si él fue 5 días, por ende ya sé que el sistema me va a ejecutar todo este bloque, ¿cierto? Si es mayor a 5 días, entonces sí aplica ayuda de transporte. Él me va a decir que si obviamente, que si no supera los 2 salarios mínimos, ¿cierto? Y pues obviamente si él me superara los 2 salarios mínimos legales vigentes, o sea que él no me va a ejecutar ningún valor, porque si ustedes se dan cuenta que si él supera los 2 salarios mínimos legales vigentes,
él de una me va a decir no recibe ayuda de transporte y no me va a hacer ninguna operación ni me va a dar ningún valor. ¿Sí ven? En cambio, si él dice que trabaja los más de 5 días, sí aplica, primero que todo. Y segundo, vea esta variable, vea esto. Dice que si son menores de los dos salarios mínimos, digite el valor del auxilio de transporte. Y aquí yo creo una variable, vea, valor valor de auxilio trabajado por los días, ¿cierto? ¿Qué es esto? Mire, el valor del auxilio por día por los días laborados. Esta información me la va a guardar en esta variable que se llama BTD. Y esa es la variable que yo estoy llamando en el segundo bloque, BTD. Vean. Entonces yo le estoy diciendo al sistema, si en el sistema hay menos de 5 días, mejor dicho, muéstreme de una vez que es 0. Pero si no, si en el sistema hay más de 5 días si él gana menos de 2 salarios mínimos, ya se tuvo que haber ejecutado una operación, entonces tráigame este valor. ¿Listo? Entonces, aquí en el segundo bloque para el auxilio de transporte, sigamos. Viáticos. Viáticos es muy sencillo, ¿cierto? Viáticos ya sabemos que son los días de hotel, pues me va a traer el valor de los viáticos, ¿cierto? Que recuerden que aquí lo que hicimos fue una operación de viáticos, mire, que los días de viáticos por 50.000 y me los va a guardar en la variable viat. Y lo mismo con las noches, noche de hotel por 50.000 y me lo va a guardar en la variable GHT. Entonces aquí los voy a mostrar, ¿cierto? Los voy a mostrar, vean, gastos viáticos y gastos de hotel GHT. ¿Listo? Ahora, vea las condicionales aquí nuevamente, muchachos, para la bonificación. ¿Qué voy a hacer? Pues el sistema va a empezar a validar cuál es el bono que me va a mostrar en el segundo bloque. Es lo mismo que en el primer bloque, ¿cierto? Entonces él va a validar si ventas son mayores a 2 millones, menores a 5 millones o a 6 millones, pues me va a mostrar un bono de 50.000, ¿cierto? Lo mismo. Si ventas es mayores a 6 millones, menos de 10 millones, me va a mostrar un bono de 150.000. Si ventas es mayor a 10 millones, me va a mostrar un bono de 250.000. ¿Sí? Estas variables, mire, es lo que me va a mostrar en bonificación. Si alguna de estas se cumple, me va a mostrar este valor. Pero adicional, si alguna se cumple, entonces digamos que si se cumplió la de 50.000, me va a mostrar el bono de 50.000 y automáticamente me va a hacer esta operación. No me la va a mostrar, me va a hacer la operación. ¿Y cuál es la operación? Pues para darme el valor del sueldo de vengado, ¿cierto? El valor del sueldo de vengado por los días trabajados, ¿cierto? ¿Cuál es el valor del sueldo de vengado? Recuerde que tenemos un sueldo básico, que es por los días que él trabajó, y tenemos un valor de vengado. De vengado es el sueldo básico más la bonificación, más los viáticos, más los gastos de hotel. Hasta ahí, o sea, sumando todo, me tiene que dar un sueldo de vengado, un subsueldo, un subtotal, ¿cierto? Entonces, para que esto pase, pues tengo que hacer operación en cada condición, porque tengo que decirle que me sume el sueldo, el valor del sueldo por los días trabajados, más los viáticos, más los gastos de hotel, más el valor del auxilio de transporte, ¿cierto? Valor transporte por los días, más el bono, ¿cierto? Pero como son 3 bonos diferentes, por eso tengo que hacerlo en cada condición, porque de acuerdo a la condición que se cumpla, asimismo me va a hacer la operación y me va a sumar el bono, miren. Si ustedes se dan cuenta aquí, si esto se cumple, me va a sumar el bono, si esto se cumple, me va a sumar bona, y si esto se cumple, se va a sumar boni. ¿Listo? Y se va a guardar en la misma variable que se llama SDBT. Mire, SDBT. Entonces viene aquí donde dice, si esto se cumple, entonces me va a decir salario de vengado SDBT. Y ya me va a mostrar en este valor
pues el valor de toda la suma, ¿cierto? El valor del sueldo, más los viáticos, más los gastos, más el auxilio de transporte, más el bono correspondiente que se ganó, ¿cierto? Entonces ya me lo va a mostrar toda la suma me la va a mostrar en esta variable. Luego me va a mostrar el anticipo, que es el préstamo. Recuerde que lo guardamos en la variable mont, ¿cierto? Mire, acá está, que fue lo último que hicimos en la variable mont, ¿sí? Aquí me va a mostrar esto. Entonces aquí me va a mostrar la suma de todo y aquí me va a mostrar el préstamo. Ahora, para que me salga el sueldo neto a recibir, ¿cierto? Salario neto a recibir, pues entonces tendría que coger el salario, ¿cierto? El sueldo de vengado, el salario de vengado y restármele lo del préstamo, porque pues obviamente yo tengo que restarle lo del préstamo para saber cuánto tengo que pagarle en total, ¿cierto? Entonces esa operación la saco de acá, porque es la última. Entonces digo que sueldo de vengado o salario de vengado me le reste el monto del anticipo. Pues mire, esta resta la guardo en esta variable SN y al final pues le digo al sistema que me muestre que el salario neto a recibir es SN. Como ustedes se dan cuenta, muchachos, hasta aquí pues ya tenemos el código completo. Listo, entonces si aquí termina, entonces vamos a probar a ver si funciona esto, ¿cierto? Entonces vamos a decirle ejecutar, ¿cierto? Y vamos a empezar. Nombre del empleado, Oscar, ¿cierto? Documento. Digite el salario base. Dijimos que el ejemplo lo íbamos a hacer sobre los 3 millones, ¿cierto? Digite los días laborados. Vamos a colocarle 10 días laborados. Si aplica para ayuda de transporte, claro. Aplica por las dos razones, por los días y porque gana menos del auxilio de transporte, menos de los 2 salarios mínimos. Digite el auxilio de transporte. Recuerden que era 120.000 si trabaja todo el mes. ¿Cuánto fue el valor de las ventas? Vamos a decirle que 5.500.000. ¿Sí? Entonces dice que la bonificación es de 50. ¿El empleado realiza viajes? Sí. Entonces ingrese los días de viaje. Entonces 5. Ingrese las noches de hotel. 4. ¿El empleado solicitó préstamo? Sí. Ingrese el monto del préstamo. 100.000 pesos. Entonces hasta aquí, muchachos, recuerden que el código va hasta el monto del préstamo, el primer bloque. Aquí estamos ingresando información, como ustedes se pueden dar cuenta. Al darle Enter, automáticamente viene el segundo bloque, que es el que nos va a imprimir o nos va a mostrar la información ya detallada que hemos ingresado en el primer bloque. Entonces vamos a darle Enter y efectivamente nos va a salir de la siguiente manera. Nombre del empleado, Oscar, número del documento, sí, pues es un valor que él no reconoce. Salario por días trabajados, 1.000.000, sí, 1.000.000 porque trabajó 10 días. Ayuda de transporte, 40.000 por los 10 días trabajados. Viáticos, 250.000, se ganó por viáticos, o sea, en el día. Gastos de la noche, 200.000. Bonificación, se ganó un bono de 50.000 porque vendió de 2 millones a 5.500.000. Recuerde que es de 2 a 6 millones, ¿no? Para los 50.000. Salario de vengado, entonces, el salario de vengado recuerde que es la suma de todo esto, ¿no? De todo esto. Entonces, es la suma, entonces da 1.540.000. Anticipo, o sea que pide un préstamo de 100.000 pesos, ¿cierto? Así que al pedir un préstamo de 100.000 pesos, pues tiene que restárselo a este salario vengado, o sea que el salario neto que debe recibir es de 1.440.000. Entonces, muchachos, les muestro aquí en este video tanto el primer bloque, como ustedes se pueden dar cuenta, cómo ingresamos la información, ¿cierto? De cada ítem, y también se pueden dar cuenta aquí, información digitada, como empieza el segundo bloque y nos muestra la información toda completa. ¿Listo? De esta manera, pues, se pueden dar cuenta o se pueden observar cómo aplicar en el ejercicio
las instrucciones básicas, escriba, lea, llamar nueva línea, ¿cierto? Cómo declaramos variables, cómo realizamos operaciones de multiplicación, división, resta, ¿sí? Y cómo utilizamos condicionales anidadas y cómo utilizamos condicionales simples, como se pueden dar cuenta en este caso. ¿Listo? Entonces espero pues muchachos que este video les haya servido y les aclare un poco más las dudas que tengan. Muchas gracias y ya nos veremos para la próxima.